Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Poder de la Palabra. Es un gusto estar nuevamente aquí en la televisión provincial durante una hora para hablar de los temas que nos interesan, como decimos siempre, para reflexionar sobre los temas que nos interesan como sociedad. Y este tema del que vamos a hablar hoy es uno de los más comunes, yo diría, aquí en nuestro ciclo. Vamos a hablar sobre educación, pero vamos a hablar con un especialista. Miguel, muchas gracias, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartir algunas ideas, algunas preocupaciones, algunos sentimientos también. Miguel, permíteme empezar felicitándoos por abrir un espacio a la educación para pensar en ella, en su importancia, en su compromiso. Porque habitualmente los medios, dedican a la educación espacios más o menos importantes cuando hay algún conflicto, cuando hay algún escándalo, cuando hay algún problema, cuando hay alguna tragedia. En España, un alumno, hace poquitas semanas, ha matado a un profesor en un instituto de Barcelona. Eso fue primera noticia, primera plana de todos los periódicos, telediarios. Pero no he visto nunca miles de profesores españoles trabajan humildemente con sus alumnos en las aulas para construir una sociedad Miguel, mejor. Esa es como nuestra lógica en los medios, ¿no? Siempre decimos, bueno, no es noticia los miles de aviones que aterrizan, pero cuando cae uno, lamentablemente, es tapa de diarios, es tapa de noticiero, ¿no? Por eso quiero felicitaros y agradeceros por vuestra sensibilidad. Comentando el artículo, una persona decía, debería haber obligatoriamente telediarios solo de noticias buenas. Que casi es una contradicción, ¿no? Porque noticia es noticia catastrófica. Bueno, Miguel Ángel Santos Guerra es español, escritor, catedrático, profesor, pero antes que nada apasionado, es doctor en ciencias de la educación, pero antes que nada un apasionado por la educación. Pues sí, porque yo llevo la friolera de 54 años en las aulas. Afortunadamente, esta trayectoria de tantos años no ha erosionado la ilusión del primer día. He celebrado, lo puedo decir con este verbo, celebrado, mi última clase el día 5 de mayo, la tengo muy reciente, las emociones casi a flor de piel. ¿Por qué la última? ¿Vendrá otra o no, Miguel? No de la vida laboral, no de la vida laboral, es decir, que he cerrado el ciclo de mi vida laboral siendo profesor emérito de la Universidad de Málaga. Porque hay jubilación obligatoria y después, excepcionalmente, si el currículum es importante, 3 años con la condición de profesor emérito, pasados los cuales se acaba tu vida laboral. Cosa discutible, porque yo digo a la rectora, se le podía acusar a usted, señora rectora, de discriminación por la edad, porque yo esto lo podría hacer, pero usted me dice, como tiene tantos años, ya no puede, ¿no? Daré conferencias, daré seminarios, daré cursos, pero no podré seguir impartiendo docencia desde el punto de vista de un trabajador de la enseñanza pública. Y yo les decía a mis alumnos que afortunadamente en esa trayectoria había vivido un acrecentamiento de mis ilusiones iniciales y de la convicción del poder que tiene la educación para la transformación de las sociedades y de las personas. Yo cito a Herbert Wells, que dice: la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y yo afortunadamente me he sentido en la parte de la educación, en el lado de la educación. Y me gusta mucho un pensamiento con el que he despedido, cerrado la sesión esta tarde, en el que digo que enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros. Entonces yo entiendo que esta es una tarea muy delicada, porque trabaja con materiales
de absoluta fidelidad a emociones, sentimientos, concepciones, valores. En cualquier profesión, el mejor profesional es el que mejor manipula los materiales. Y en esta es el que más lo libera, o mejor lo libera. Y a medida que ese profesional dedica su vida, sus horas a esta tarea, yo creo que va descubriendo su importancia. Y las últimas clases para mí, si yo las comparo con las primeras y me dicen cuál es el medidor de tu ilusión, de tu pasión, yo creo que ha ido acrecentándose y por eso pues creo que efectivamente sí se me podría definir como un apasionado de la educación. Miguel, tus charlas aquí en San Luis han sido a salas repletas realmente. ¿Alcanzás a mirarle el rostro al público que está allí frente a ti? Yo creo que el que habla tiene que tener una interacción visual, emocional con el auditorio. ¿Qué fue lo que viste? Vi atención, vi silencio, vi expectación, vi toma de notas. Yo siempre les agradezco mucho a los asistentes la presencia, porque digo que traen a las conferencias algo tremendamente importante, que es el deseo de saber, el deseo de aprender. Yo digo que las personas inteligentes aprenden siempre, y que las otras tratamos de enseñar a todas horas, ¿no? Entonces, quieren aprender. Y quieren con eso que aprenden mejorar las cosas que hacen como profesionales. Yo les rindo siempre a los que asisten a mis conferencias un tributo, un reconocimiento, y casi siempre les suelo decir simbólicamente: voy a haceros un regalo por haber estado aquí, por lo que manifestáis, por el hecho de estar aquí, en la entrega del tiempo, en la entrega de la expectación, en el deseo de saber, no siempre correspondido después con aprendizajes, porque algunas veces, muchas veces acaso, han ido personas a conferencias y el conferenciante ha querido lucirse tanto que no ha entendido nada a nadie. Y han salido diciendo: este señor es una eminencia, no le he logrado entender nada, cuánto sabe, ¿no? Y me parece que también es muy importante la conexión emocional. En cuanto la pierdes, yo creo que la eficacia se destruye. Decía un amigo mío, sacerdote: homilía que mueve los culos no mueve los corazones. Porque claro, si ya no atienden, si ya se desconectan, lo que les digas es inútil. Y ha habido conferencias de esta gira que han estado diseñadas con un criterio diferente. Unas minoritarias. Esta mañana he trabajado con 35 directores, directoras de escuelas, de modo que se ha seleccionado al grupo para el trabajo. Es un estilo de sesión que tiene un corte diferente, con prácticas, con más implicación. Y esta tarde hemos tenido, y mañana será así también en Villa Mercedes, una sesión abierta con casi 700 personas, que tiene otra naturaleza. Es ya más una conferencia impartida a un gran auditorio, al que tienes que seguir con fidelidad. Yo digo que el conferenciante ha de ser un profesional de la observación. Tienes que ver si te están atendiendo, tienes que ver si están interesados, si se mueven, si se inquietan, si hablan con los de al lado. Y si lo hacen, tienes que cambiar la dinámica, tienes que meter una experiencia, una historia, una anécdota, una práctica, algo que capte la atención. Captar la atención, captar la emoción, es fundamental. Miguel, has hablado sobre educación en valores. He hablado de educación en valores, entendiendo que sin valores no hay escuela y sin valores no hay educación. ¿Por qué? Porque hay personas que confunden instrucción con educación. Y uno puede tener mucha instrucción y al no estar educado puede utilizar el conocimiento para explotar, dominar, dañar, engañar a los demás. Yo no puedo decir que esa persona esté educada, está instruida. Yo les decía en una conferencia que fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho. Se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios.
pero yo sí pregunto a las víctimas, ¿qué pensáis de lo que han aprendido? ¿Qué me dirían? Maldito el día que aprendieron eso, que les ha servido para acabar con mi vida de una manera trágica. Y por eso yo digo que si el conocimiento que se adquiere en las escuelas o en las universidades sirviese para cómo dominar y explotar mejor al prójimo, no valdría cerrarlas. Entonces, cuando se plantea el discurso, la reflexión, la estrategia de la educación en valores, está en el corazón de la educación. Yo digo, no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. De modo que preguntarse, plantearse por los valores es plantearse por la esencia de la educación. Y lo otro es mera instrucción. Y la instrucción no siempre se pone al servicio de la verdad, al servicio de la solidaridad, al servicio de la compasión. En un libro sobre evaluación, ha sido uno de los temas que he trabajado más, decía yo, si los grandes triunfadores del sistema educativo, que son los que gobiernan los pueblos, no están preocupados porque disminuyan el mundo, la ignorancia, la injusticia, la desigualdad, la opresión, el hambre. ¿Por qué hablamos de éxito del sistema educativo? No se puede hablar de éxito del sistema educativo, porque educación supone dos componentes inexcusables. Un componente crítico, la persona ha aprendido a pensar, pero un segundo componente. La persona ha aprendido a convivir, a solidarizarse, a compadecerse. Hay una película argentina hermosa que yo cito muchas veces de Adolfo Aristiarain y se titula Un lugar en el mundo. Sí, claro. Habéis visto. Filmada aquí, además, en San Luis. En esa película hay una escuela. Claro. En esa escuela hay un maestro. Y cuando acaba la escolaridad de un grupo de sus alumnos, les reúne y les dice, más preocupado que por saber cuántos datos tenéis en la cabeza, estoy preocupado por saber si aquí habéis aprendido a pensar y a convivir. A pensar y a convivir. Ahí están los dos elementos, el componente crítico y el componente ético. El componente que da herramientas a las personas para entender el mundo, para situarse en el mundo. Lo que decía Paulo Freire, pasar de una mentalidad ingenua a una mentalidad crítica, está educado. Y el componente ético, la persona entiende que hay otras personas y que hay que construir un mundo más digno, más justo, más hermoso con ellas. Yo considero que esto es fundamental en la educación y que hay un despiste o una perversión cuando se entiende que en la educación solamente hay que cultivar el conocimiento, la mente, sin preocuparse por el sentido de ese conocimiento y el uso de ese conocimiento. Yo repito esa idea muchas veces de que no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Y ahí hay un problema con el lenguaje. El lenguaje, vosotros que trabajáis la palabra y sois expertos en ella, en su poder, en su capacidad de seducción, yo digo que el lenguaje es como una escalera. Por la escalera se sube a la comunicación y a la liberación, pero por la escalera se baja. Y se baja a la confusión y a la dominación. Y el problema no es que no nos entendamos, es creer que nos entendemos. Cuando yo digo, tengo un hijo que está muy bien educado. No, está muy bien instruido. Y estos personajes que por mi país están proliferando en la política y en el mundo de los negocios, que están inmersos en la corrupción, no son torpes, no son tontos, no son ignorantes. No podemos decir de ellos, no están instruidos, pero yo nunca diría de ellos que están educados. Miguel, planteas la educación en valores como un desafío, una obligación, una responsabilidad, pero a la vez por tus palabras pareciera que el escenario que ves es otro. Yo veo otro escenario en dos aspectos. Uno el establecido en la cultura. En la cultura vivimos, hoy estamos inmersos en la cultura neoliberal, contradicciones con la esfera de los valores casi persistentes. Yo les decía esta tarde que la cultura neoliberal contradice casi todos los presupuestos de la educación.
porque se basa en el individualismo, en la competitividad, en el relativismo moral, en la obsesión por la eficacia, y en el olvido de los desfavorecidos, de los pobres, de los desheredados de la tierra, ¿no? Se basa en la privatización de bienes y servicios. Bueno, y todo el mundo sabe que si tú tienes dinero, tienes educación, cuando se privatiza. Y si tú tienes dinero, tienes sanidad, cuando se privatiza. Y si tú tienes dinero, tienes seguridad. Y si tienes dinero, tienes comunicación o transporte. Pero si no lo tienes, eres un desgraciado en esa sociedad. Entonces, ¿quién se preocupa por los desfavorecidos de la tierra? Y claro, esa cultura que tiene estos ejes obliga, creo yo, hoy a la escuela a ser una institución contrahegemónica, que tiene que ir contra la hegemonía del sistema. Y los profesionales de la educación tienen que ser profesionales contrahegemónicos. Eso es lo que yo pienso. Pero entonces voy a la escuela y digo, ¿es la escuela una institución contrahegemónica? ¿Son los profesionales de la educación profesionales contrahegemónicos? Y lamento decir que yo veo algunos problemas importantes en la institución y algunos problemas importantes en los profesionales que la ejercemos. Y voy a añadir otra cosa. Sin ese necesario ejercicio de autocrítica y sin ese necesario ejercicio de apertura a la crítica, de sensibilidad a la crítica, estamos condenados a instalarnos en el error, en la rutina y en la limitación tremenda de persistir en el desarrollo de un modelo de escuela en alguna manera obsoleto y en otra manera desenfocado de las necesidades de la vida, ¿no? Y a veces esto que te estoy diciendo se establece en el propio sistema educativo de algunos países en que hay escuelas para ricos y escuelas para pobres. ¿Y eso cómo se casa con el discurso de los valores? Cuando en las escuelas prospera y triunfa y tiene éxito el que ya previamente tiene dinero. Y no se tiene en cuenta que los escolares tienen derecho a la escolarización, pero tienen derecho a tener éxito en la escolarización. ¿Y por qué fracasan los más pobres? ¿Por qué fracasan los que no tienen en su familia medios y cultura y expectativas? Fracasan porque perpetúa el sistema una situación de desigualdad de partida. ¿Es esto, Miguel, lo que llaman como efecto Mateo? Que dicen, al que más tiene, más se le dará. Claro. Yo he hablado y escrito sobre el efecto Mateo, que está tan tremendo. Bunge, cuando hablaba del efecto Mateo, decía, claro, hay que romperlo. Claro. Bueno, esto me ha pasado tantas veces y lo he comentado con mis alumnos tantas veces. A mí me piden de editoriales, Miguel Ángel, mándanos un libro. Y yo lo escribo y si es una porquería lo publican. Pero es que lo publican, porque es que va el nombre y lo venden, ¿no? Y tengo compañeras del departamento, magníficas profesionales, cabezas lúcidas, que me dicen, no me publican nada. Y he hecho esta prueba. Yo no sé si lo debo contar en... Dame tu texto con mi nombre, lo publica. Lo he hecho. Y le he dicho, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner mi nombre y detrás el tuyo. Y yo no he leído el texto. Y nada más llegar el texto me han dicho, Miguel Ángel, muchas gracias por habernos enviado este artículo, que será publicado en breve en nuestra revista. Y ha sido publicado. Y eso que pasa en el mundo intelectual pasa pues en todos los aspectos. Tú vas a pedir trabajo y te dicen, ¿usted tiene experiencia? No, yo quiero experiencia. No, pero si usted no la tiene, no le podemos dar el trabajo. Y vas a un banco a pedir un crédito y te dicen, ¿usted tiene dinero? ¿Tiene avalistas? No, entonces no se le puede dar. Recuerdo que un día estaba yo en mi despacho y una de mis becarias, y habíamos hablado de los efectos, el efecto Mateo y tal. Y le digo, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo acababa de recibir 3 libros de editoriales de regalo. Miguel Ángel Santos, catedrático de la facultad, 3 libros. Y le digo a mi becaria, Estefanía Almenda, Estefanía, ¿quién tiene más dinero para comprar libros? ¿Tú o yo? Y dice, supongo que tú. ¿Quién tiene más libros en casa? Yo tengo unos 10.000 libros en casa. Bueno. Y dice, bueno, tú.
bueno, si hubiera que regalar libros y hubiera un poquito de justicia, ¿a quién había que regalárselo? Dice, a mí. Y digo, pues me lo has regalado a mí. Pero yo, que quiero romper el efecto Mateo, te los voy a regalar a ti. Esos 3 libros. Miguel, hacemos una breve pausa. Muy bien. Ya volvemos. Gracias. Muchas gracias.